Benzodiazepinas. Bueno, en realidad sería hipnóticos y ansiolíticos, pero como el plato fuerte son las benzodiazepinas, después voy a puntualizar cuáles son los hipnóticos y ansiolíticos no benzodiazepínicos que nos van a interesar, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño repaso, ¿sí? La síntesis de GABA se va a dar a partir del ácido levoglutámico, ¿sí? El cual va a ser descarboxilado por una enzima que es la glutamato descarboxilasa, para dar así formación al ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? También conocido como GABA. La liberación del GABA va a ser dependiente de calcio, como la gran mayoría de las sustancias que se liberan en el organismo, y la terminación del efecto va a ser fundamentalmente por captación, tanto neuronal como extraneuronal. La captación neuronal, como gran parte de los recaptadores que hay, va a ser dependiente de sodio, ¿sí? El transportador, y la extraneuronal, en realidad no se pudo comprobar fehacientemente de su existencia, pero hay indicios, ¿sí? De que habría degradación de GABA en sitios extraneuronales por digamos, el descubrimiento de una enzima transaminasa de GABA, ¿sí? En estos lugares. Para terminar con el repaso, los receptores de GABA hay de 3 tipos conocidos por el hombre, tipo A, B y C, ¿sí? Y solo nos van a importar los de tipo A para todo lo que es farmacología. El receptor de GABA tipo A va a ser ionotrópico, va a estar acoplado a un canal de cloro, y la entrada del cloro va a hiperpolarizar la célula, ¿sí? Y a disminuir la excitabilidad celular. Las benzodiazepinas a su vez van a tener un sitio específico de este receptor, ¿sí? Que va a estar dentro de su subunidad gamma. Si la isoforma del receptor GABA no tiene subunidad gamma, entonces las benzodiazepinas no van a poder actuar en este receptor, ¿sí? Pero bueno, este sitio específico también tiene 3 variantes, que pueden ser la 1, la 2 o la 3, ¿sí? Pero es específico de benzodiazepinas. En lo que es, digamos, las indicaciones que pueden ser, o los trastornos que pueden ser abordados desde el punto de vista de aumentar el tono GABAérgico, tenemos por un lado los trastornos de ansiedad, ¿sí? Como el pánico, las fobias, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Después también los trastornos del sueño, que están muy ligados también a los trastornos de ansiedad en realidad, pero bueno, hay algunos casos un poco más aislados en los que no. De todas formas, para todos ellos se pueden usar fármacos que aumenten la neurotransmisión o el tono GABAérgico, ¿sí? La epilepsia, que la epilepsia, el fundamento es básicamente aumentar el umbral convulsivo por disminuir la excitabilidad celular. ¿Sí? Y por último, trastornos musculares debido a que todos estos fármacos son relajantes musculares. Bien, vamos entonces con los fármacos importantes, las benzodiazepinas. ¿Cómo van a actuar? Las benzodiazepinas se van a unir al receptor GABA tipo A, ¿sí? Como dije antes, tiene que tener la subunidad gamma, si no, no se pueden unir, ¿sí? Y dentro de esta subunidad al sitio específico para benzodiazepinas. Una vez que se unen en este lugar, van a generar una modificación alostérica, ¿sí? De todo el receptor, lo que va a hacer que este receptor tenga mucha más afinidad de lo que suele tenerla por el GABA precisamente, ¿sí? De esta forma, si en, digamos, condiciones normales el receptor se unía al GABA, ahora se va a estar uniendo mucho más y mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más afín, ¿sí? Esto, lo que se traduce, digamos, en el ingreso del cloro, va a ser en que se va a ver aumentada la frecuencia en la que se abre el canal de cloro. ¿Estamos? Pero hay algo que es importante. El canal de cloro no se puede abrir sin que haya GABA, ¿sí? Porque la benzodiazepina lo único que hace es aumentar la afinidad del receptor por su ligando. No hace de agonista, ¿eh? Hay que tener muy en claro esto. ¿Estamos? Este tema de que las benzodiazepinas no... Este tema de que las benzodiazepinas no tengan la capacidad de abrir el canal de cloro por sí solas es importante, ¿sí? No es menor. ¿Por qué? Porque si yo me dispongo a tomar benzodiazepinas para matarme, por ejemplo, ¿sí? De forma suicida, en teoría no lo puedo lograr. Porque la única forma de que el canal de cloro se abra cuando yo tomo una benzodiazepina es si hay
presencia de GABA. Si no hay GABA, si no hay neurotransmisor, esa apertura del canal de cloro nunca va a ocurrir con benzodiazepinas, lo cual hace que sean fármacos muy seguros en realidad para la práctica. ¿Se entiende? A diferencia de los barbitúricos que se verá en antiepilépticos. Bien, acá les puse un pequeño dibujo para que se puedan guiar, ¿sí? Vamos a suponer que el triángulo violeta es una benzodiazepina y que el cuadrado colorado es el GABA, ¿sí? En un primer paso ninguno de los dos está unido. En un segundo paso, fíjense que yo hice como que el sitio de unión del GABA cambia su forma y queda un poco más afín a como debería ser para que tenga afinidad correcta, ¿sí? En una tercera instancia hice como que estaban unidos. Estamos como para esquematizar un poco lo que venía diciendo. Bien, respecto a lo que son las acciones de las benzodiazepinas, ¿sí? Que es una pregunta de examen, es algo bastante evaluado. Es muy sencillo, ¿sí? Hay que ir pensando en las indicaciones que tienen. En primera instancia, son hipnóticas, con lo cual, si pensamos en la indicación, hay mucha gente a la que se le da una benzodiazepina. En realidad está mal prescripta, porque después vamos a ver que hay hipnóticos que no son del grupo de las benzodiazepinas y que habría que dar esas drogas, pero igual. Hay muchas personas a las que se le dan benzodiazepinas para poder conciliar el sueño, ¿sí? O para poder mantener el sueño. ¿Estamos? Entonces, una de las acciones es acción hipnótica. Otra de las acciones es acción ansiolítica, ¿sí? También, otra de las principales indicaciones que tienen las benzodiazepinas es como ansiolíticos, precisamente, ¿sí? Luego tenemos la acción, ¿sí? O el efecto de relajante muscular. Hay muchos pacientes que están generalmente por encima de los 60 años más o menos. Digo, generalmente pueden ser más jóvenes también, pero lo más común es que no, que anden por ahí. A los que se les da por ahí una benzodiazepina de baja potencia, ¿sí? Como el diazepam, antes de irse a dormir, para evitar que tengan calambres, cosas por el estilo. ¿Estamos? Después hay otra acción que es la acción anticonvulsivante o antiepiléptica, que es lo que les mencionaba hace un ratito, que era esto de que tiene la capacidad de disminuir la excitabilidad celular y de esa forma aumentan el umbral, ¿sí? El potencial umbral de la célula y de esa forma evitan, ¿sí? O frenan un poco todo lo que son los procesos eléctricos anómalos, ¿sí? Y por último también hay otra acción u otro efecto que es el amnésico, ¿sí? Que no todas lo producen de forma general, digamos, pero sepan que está. Así es como lo tienen que saber, ¿sí? No hace falta que sepan qué zona de la corteza cerebral se ve involucrada en cada una de las acciones, simplemente tienen que saber a grandes rasgos qué es lo que producen, ¿sí? Bien, respecto a los fármacos que tenemos y cuáles son las características que tenemos que acordarnos de cada uno, son muchas, ¿sí? Las farmacocinéticas específicas yo no me voy a poner a detallarlas. Hay dos fármacos en los que les voy a hacer una pequeña aclaración, pero después el resto. El clonazepam es la droga patrón, así que si tienen que estudiar medio apurados, yo les diría estudien la farmacocinética del clonazepam, ¿sí? Después tienen al alprazolam, al lorazepam, al bromazepam, al diazepam, al midazolam, al oxazepam y al tirazolam. ¿Estamos? Después hay una segunda columna que yo les puse que es la dosis equivalente, que es para que ustedes vean, ¿sí? Cuál es el ajuste de dosis que hay que hacer entre cada fármaco. Esto, ¿sí? Lo importante en realidad que tienen que saber de esto es que después, digamos, les pueden pedir que hagan una conversión. Les pueden decir, por ejemplo, un paciente que toma 3 miligramos de lorazepam, ¿sí? Y queremos pasarlo a diazepam, por ejemplo, ¿cuántos miligramos serían? ¿Sí? Ahí tienen que hacer una regla de 3 y pasarían a ser 15 miligramos de diazepam, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso es que lo puse acá, porque es de las cosas en las que tienen que prestar bola, ¿sí? Y aprenderlas para el examen. Después, para el día a día, más o menos cada uno se acostumbra a usar determinados fármacos. Por ahí uno que si nunca usa bromazepam no lo va a usar, ¿sí? Entonces, o si está muy acostumbrado a usar, por ejemplo, midazolam, va a ir siempre con el midazolam. ¿Estamos? Hay otra pregunta que suelen hacer bastante en los exámenes, que es sobre la potencia y la duración de la acción, ¿sí? Que en este caso yo las marqué con
con diferentes colores, ¿sí? Porque muchas veces les piden que digan ejemplos de una benzodiazepina, por ejemplo, de alta potencia y de larga duración de acción, ¿sí? Que solo tendríamos una, que es el clonazepam, ¿sí? O mencione un ejemplo o dos ejemplos. Si les piden más de uno, es el caso de alta potencia y corta duración de acción, si les piden más de uno, porque después el resto son todos un solo fármaco, el ejemplo que hay. Después los otros dos casos que hay serían baja potencia y larga duración, que sería el diazepam, o baja potencia y corta duración, que sería el oxazepam, ¿sí? La última cosa que tengo que mencionar con las características distintivas de cada fármaco es que el lorazepam y el oxazepam carecen de fase 1, ¿sí? La fase 1, a la que me refiero, es a el metabolismo. El metabolismo se puede dividir en dos fases. La fase 1 sería todas las condiciones que alteren al fármaco de forma, digamos, para activarlo o inactivarlo. Y la fase 2 serían todas las condiciones que alteren al fármaco o a la sustancia para volverla más hidrosoluble y poder eliminarla por vía renal. ¿Estamos? Que estos dos fármacos carezcan de fase 1 quiere decir que ante un hígado muy estresado o ante un hígado con su función disminuida, se podrían dar estos dos fármacos, cualquiera de los dos, el lorazepam o el oxazepam, y de esa forma, digamos, evitar o no complicarnos, digamos, con lo que sería el primer paso del metabolismo de la benzodiazepina, ¿sí? El problema es que este tema lo preguntan mal después en el examen, porque en el examen les ponen qué fármaco le daría o qué benzodiazepina le darían a un paciente alcohólico. Y ya ha pasado que hubo alumnos que han contestado que no le darían ninguna, porque el paciente alcohólico toma alcohol y las benzodiazepinas no se pueden, están contraindicadas, digamos, con otros depresores del sistema nervioso central. Y esa respuesta está perfecta, es espectacular, ¿sí? Pero bueno, yo ya me vengo quejando bastante y siempre les digo que la gente que hace los exámenes a veces son un poco limitados, ¿sí? Entonces, en vez de hacer la pregunta correcta, que tendría que ser ¿qué fármaco le darían a un paciente con hepatopatía crónica en estado cirrótico? ¿Sí? Hacen la pregunta del alcohólico. ¿Estamos? Porque la hepatopatía crónica puede ser por cualquier causa, hace falta que sea alcohólico. ¿Se entendió entonces este tema? Bien. Bien, lo que son los efectos adversos de las benzodiazepinas son muy fáciles, muy sencillos, ¿sí? Porque tengo que pensar simplemente en que estoy aumentando la neurotransmisión GABAérgica, es decir, estoy aumentando el efecto de un neurotransmisor que es depresor del sistema nervioso. Entonces, es lógico que aparezca, por ejemplo, somnolencia diurna o sedación, ¿sí? Fatiga, por ejemplo, es otro efecto que también es lógico que aparezca. Así como también puede verse debilidad muscular, ¿sí? Por todo este tema que dijimos de que eran relajantes de músculo estriado, ¿sí? Vértigo, cefalea, efecto paradojal. El efecto paradojal sería una observación clínica de que el paciente, en vez de estar sedado, ¿sí? o somnoliento, por ejemplo, está todo lo contrario, está hiperexcitado, ansioso, nervioso, ¿sí? Y esto suele ocurrir porque se inhiben zonas que son precisamente inhibitorias de la corteza cerebral. Por ejemplo, a ver, la parte en realidad que cumple estas funciones suele ser corteza prefrontal, que está todo el tiempo inhibiendo a la corteza frontal. Por eso es que cuando una persona está diciendo estupideces y escupe lo que piensa, se dice que está frontalizado, ¿sí? Pero bueno, si quieren compararlo con algo, es como cuando uno empieza a consumir alcohol, ¿sí? Cuando uno empieza a consumir alcohol, precisamente lo que pasa es que inhibe a la corteza prefrontal, ¿sí? Y uno se vuelve un poquito más frontalizado, ¿sí? Por eso es que se dice que es lubricante social y todas esas boludeces, ¿estamos? Pero bueno, sería un efecto muy similar al que ocurre en ese caso. Si uno después sigue tomando, ¿viste? A medida que uno va chupando, se va volviendo cada vez más pelotudo. Entonces, ese efecto de inhibición se empieza a trasladar a otras partes de la corteza y uno termina quedando como una babosa tirado en el piso. ¿Estamos? Bien, después tenemos también alteraciones cognitivas, por supuesto, porque si estamos aumentando los efectos de un depresor del sistema nervioso, es lógico que esto pase. Sí, alteraciones motoras, que tiene un poco que ver con lo que estaba charlando antes, pero también
habría pérdida de la coordinación, además de la debilidad muscular, ¿sí? Y abajo no es un efecto adverso, pero yo puse se excreta en leche materna, ¿sí? Para que tengan esto presente. Piensen que son fármacos que todos atraviesan las barreras biológicas de forma sencilla, porque tienen que llegar al sistema nervioso central. Y bueno, que se excreten en leche materna, ¿sí? Que precisamente tiene que ver con que atraviesen fácil las barreras biológicas, nos da una pauta de cuidado a la hora después de indicárselas a una madre, ¿sí? Que tiene que amamantar. Bien, respecto a los efectos del uso crónico, ¿sí? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Vamos a encontrarnos con que hay tolerancia, dependencia y discontinuación, ¿sí? La tolerancia sería la necesidad de tener que ir aumentando la dosis a medida que progresa el tratamiento, debido a que los efectos que se producen son cada vez menores a la dosis que estamos manteniendo. La dependencia es cuando hay un efecto que no podemos alcanzar ya sin que utilicemos el fármaco, ¿sí? Uno de los mejores efectos es el hipnótico para explicar esto, ¿sí? Porque hay mucha gente que usa benzodiazepinas para aprovechar el efecto hipnótico y que después de un tratamiento prolongado, ¿sí? Generalmente son mayores a 6 meses, se observa que el paciente ya no puede dormirse de forma natural si no usa benzodiazepinas, ¿sí? Y en el caso de la discontinuación sería la supresión brusca, ¿sí? O la interrupción de forma repentina del tratamiento con benzodiazepinas, que puede generarnos diferentes cosas. Puede generarnos recurrencia, que sería un regreso de todos los síntomas previos al tratamiento, que es lo lógico, ¿sí? Rebote, que sería lo mismo que una recurrencia, pero mucho más zarpado, ¿sí? Mucho más violento, ¿sí? Y abstinencia, que ya vendría con síntomas propios de que está ausente una sustancia que para el cuerpo, digamos, o un facilitador, digamos, de este tipo de efecto GABAérgico. Una de las cosas que se pueden observar en abstinencia, por ejemplo, serían convulsiones, ¿sí? Así que bueno, por esta misma razón, el tratamiento se tiene que suspender a un ritmo pautado, ¿sí? Que es esto que yo pongo al final del 25% semanal. Semana tras semana, si uno quiere suspender el tratamiento con benzodiazepinas, hay que ir retirando un 25% de la dosis. Es decir, si yo estoy tomando, por ejemplo, 1 miligramo de clonazepam, la semana que viene tengo que tomar 0,75. La próxima tendría que tomar 0,50, ¿sí? La siguiente 0,25 y después ya, después de un mes de haberme propuesto terminar con el tratamiento, voy a poder finalmente terminar de suspenderlo. ¿Se entiende? Respecto al tema de las convulsiones, la mejor explicación que a mí se me ocurre es, imaginémonos que el cerebro es como una casa, ¿sí? La diferencia es que el cableado de la casa es inteligente, entonces está pendiente de cuántas luces tengo prendidas y administra la energía de forma tal que yo, digamos, use la energía que uso siempre. Entonces, si yo tomo una benzodiazepina, ¿sí? La casa va a estar todo el tiempo pensando que yo tengo el 10% de las luces prendidas, ¿sí? O el 20% de las luces prendidas. El día que yo las dejo de tomar, ¿sí? De un minuto al siguiente, va a ser como si yo prendiera todas las luces de la casa, prendo el aire acondicionado, prendo el microondas, el televisor, todo, y me termina reventando la térmica. ¿Estamos? Sería algo similar, como hace unos 20 años más o menos, que yo me acuerdo, yo era bastante chico, pero me acuerdo, que los equipos no eran tan eficientes como ahora, y que vos, si tenías un aire acondicionado y tenías todo funcionando, el aire acondicionado, el televisor, el microondas, todo, te terminaba saltando la térmica. Sería algo similar. ¿Estamos? Bien. Interacciones farmacológicas. Tenemos que acordarnos básicamente, aparte de las que voy a mencionar en este momento, siempre hablen del etanol, ¿sí? Y de todos los depresores del sistema nervioso central. No se olviden de decir eso, que esa sería una de las interacciones más comunes y frecuentes de ver. Pero bien, después tenemos inhibidores enzimáticos de la oxidación, que serían de la fase 1, ¿sí? Como los IMAO, la cimetidina, los anticonceptivos orales, el propoxifeno, que es un opioide,
¿sí? Inhibidores enzimáticos del sistema de citocromos, ¿sí? Fundamentalmente del citocromo 3A4, ¿sí? Fluoxetina y fluvoxamina, que ya vimos hace bastante, que eran antidepresivos del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Claritromicina, eritromicina, que ya sabemos que son antibióticos del grupo de los macrólidos. Y ritonavir, ¿sí? Que sabemos que es un inhibidor de la proteasa del virus HIV. Y por último tenemos inductores enzimáticos, ¿sí? Del mismo sistema, el citocromo 3A4, que acá estarían la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoína, ¿sí? O difenilidantoína, que estos tres fármacos son los tres antiepilépticos, ¿sí? Vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, básicamente todo lo que sea inhibidor enzimático va a disminuir el metabolismo y todo lo que sea inductor enzimático va a aumentar el metabolismo y de esa forma también a disminuir la vida media de todas las drogas, o de la gran parte de las drogas. Bueno, terminamos de hablar de las benzodiazepinas, ahora vamos a hablar un poco del flumazenil. El flumazenil no es una benzodiazepina, es un antagonista, de hecho, de los receptores de benzodiazepinas, ¿sí? Y también de otras sustancias que son las beta-carbolinas. Se lo utiliza, en realidad se lo utilizaba, ahora está bastante en desuso. Hay algunos servicios de toxicología que lo siguen usando, pero en general no se usa más. Pero se lo utilizaba en casos de sospecha de intoxicación con benzodiazepinas, ¿sí? Era un método diagnóstico. Pero bueno, no se lo usa más por uno de los efectos adversos que son las convulsiones. Ahora lo vamos a charlar eso. Pero básicamente es un antagonista competitivo del receptor, de la zona receptora de benzodiazepinas. Es decir, se pone ahí sobre la zona BZ y evita que la benzodiazepina pueda ejercer su acción, ¿sí? Bien, tiene una farmacocinética bastante predecible si pensamos que se usaba en servicios de toxicología. Es decir, el paciente es un antagonista. El paciente nos llega dormido, no se lo podemos dar por vía oral. ¿Sí? Se lo damos por vía endovenosa. ¿Sí? Empieza a actuar en los pocos minutos. En los 3-4 minutos ya está actuando. La eliminación es hepática y tiene una vida media de 1 hora. El tiempo de vida media es más o menos el tiempo que está activo. ¿Sí? Entre 60 y 70 minutos está funcionando por el organismo. Ahora, dentro de los efectos adversos que yo les dije que estaban las convulsiones se darían por el mismo mecanismo que dije recién, ¿sí? De la casa que lo revienta la térmica y todo eso. Pero sería una de las razones fundamentales por las cuales yo no daría más al flumazenil en caso de intoxicaciones y o emergencias. Si yo tengo la sospecha real de que el paciente está intoxicado con una benzodiazepina, en realidad lo lógico no es sacarlo a la fuerza, ¿sí? Del trance, por decirlo así. Porque la realidad es que las benzodiazepinas, por este tema de que no pueden abrir el canal de cloro si no es en presencia de GABA, son drogas bastante seguras. Entonces a mí no me interesa tanto realmente utilizarlo como antídoto de las benzodiazepinas. ¿Se entiende? Pero bueno, sepan que existe. Puede que algún día se topen con un servicio de toxicología que lo siga usando. En general, en líneas generales, está tendiendo todo a el desuso del flumazenil, ¿sí? La gran mayoría de los servicios de toxicología no lo usan ni lo recomiendan, pero puede que se crucen con alguno en el camino. Bien, y para ir terminando, vamos con los fármacos que no son pertenecientes al grupo de las benzodiazepinas, pero que son hipnóticos y ansiolíticos. Primero los hipnóticos van a ser las drogas Z, zopiclona, esopiclona, zolpidem y saleplom, ¿sí? Van a actuar sobre sitios receptores de benzodiazepinas. En el caso de la zopiclona y de la esopiclona no se sabe muy bien sobre qué sitios actúan, pero en el caso del saleplom y el zolpidem sí se sabe que actúan sobre el sitio BZ1, ¿sí? Después lo que son efectos adversos, todos producen más o menos los mismos. Resacas matinales, problemas de memoria, problemas en la boca y problemas gastrointestinales. Cuando yo digo problemas en la boca, el saleplom y el zolpidem producen sequedad y la zopiclona y la esopiclona producen sabor metálico en la boca. ¿Estamos? Después también otra cosa que pueden llegar a preguntarles es el perfil hipnótico que tiene cada uno, ¿sí? Pero yo la verdad no me quiero extender mucho más. Ni tampoco les recomiendo que ustedes se extiendan mucho más, pues no sirve. En general no aumenta ninguno el tiempo total de sueño. Después hay alguno que otro que puede aumentar las fases REM, otro puede disminuir la latencia de sueño. Esas cosas depende
muchos de los fármacos. En el caso de las benzodiazepinas es fácil, porque la benzodiazepina, que tiene muy alta potencia, siempre disminuye la latencia, ¿sí? Porque es un mazazo en la cabeza, básicamente. Pero en este caso no, es como que cada fármaco tiene su cosa diferente, ¿sí? Así que bueno, el que lo quiera estudiar lo estudia. A veces lo preguntan, ¿sí? Pero no es lo más relevante. Después lo que son los ansiolíticos no benzodiazepínicos, esto lo preguntan bastante, pero no de esta forma. Les preguntan qué es la buspirona, ¿sí? Y nada, si estaban medio jugados con el tiempo y no se acordaron, digamos, de estudiar esta parte, generalmente los tienen agarrados de las bolas con esto. Pero bueno, si les preguntan esto, con poner ansiolítico no benzodiazepínico es suficiente. Ya está contestada la pregunta. Ahora, si también se quieren acordar que es un agonista parcial de los receptores serotoninérgicos del tipo 1A, mejor, ¿sí? Pero bueno, con esto terminamos con benzodiazepinas, hipnóticos y ansiolíticos, ¿sí? Y lo último que queda, si no me equivoco, son antiepilépticos, ¿sí? Y bueno, digestivo y respiratorio va a quedar para el final. Cualquier duda que tengan pueden preguntar.